Advertencia: este material es solo audio, no hay imágenes ni video. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Gracias por su atención. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Indies que se cuelgan de videojuegos famosos. Había una vez un japonés que hizo una campaña de Kickstarter. Este personaje contó que había participado en el desarrollo de Mega Man. No creo que tenga que explicarles a ustedes quién es Mega Man. En fin, el asunto es que el ex desarrollador de este juego tan famoso aseguró que si le dábamos dinero, él crearía otro nuevo Mega Man, aunque con otro nombre, porque él no era el dueño de los derechos. La noticia fue algo impactante en internet, porque ya habían pasado muchos años desde que salió el último Mega Man digno de jugarse. ¿Y qué pasó? Pues que la campaña para traer a la vida la secuela espiritual El Robot Azul logró juntar $1 millón en menos de un día. Y la aventura para rehacer ese viejo clásico con la tecnología actual y con nuevo nombre, el nombre de Mighty No. 9, dio comienzo. Lo que Keiji Inafune, como era conocido este ahora famoso desarrollador, no dejó claro, fue que lo único que él había aportado a la creación de Mega Man fue parte del diseño visual y algunas ideas, lo que en el mundo de los que hacen videojuegos lo pone casi al nivel del Idea Guy o el que pone las ideas. Pero como los gamers treintones y cuarentones que no habían jugado un Mega Man desde el primer PlayStation no sabían lo que era un Idea Guy, se fueron con la idea de que Inafune fue el creador absoluto de Mega Man, que él programó todos los juegos, dibujó todos los sprites y compuso la música. Entonces, ¿cómo hizo para hacer su juego si nadie del equipo original del desarrollo de Mega Man trabajaba con él? Para no aburrirlos con detalles técnicos, les diré que subcontrató una empresa para la parte de la programación y se buscó creativos de pelos multicolores para la parte del diseño. Esto hizo enojar a los que financiaron el juego, pues no se esperaban que alguien que no fuera Inafune participara en él, al menos no haciendo algo tan importante como el diseño de los robots jefes. Pero por si fuera poco, la programación se hizo en Unity, un famoso engine que, aunque bueno, no estaba pensado para un plataformas del estilo de Mega Man. Pero aceleremos la historia algunos meses. ¿Y al final qué salió? Pues luego de no sé si meses, pero sí más de un año, salió a la venta un juego de plataforma pseudo 3D que no era ni la mitad de bueno que los Mega Man originales. Ni siquiera se comparaba con las reediciones en 3D pero con gameplay 2D de años recientes, que ya de por sí eran bastante malas. Y como si la mediocridad técnica del juego no fuera suficiente por sí misma, mala por sí misma, la parte artística tampoco consiguió nada. Pues el nuevo robotito que creo recordar sin ayuda de Google se llamaba Beck, no logró ni de lejos la popularidad del famoso Blue Bomber del Mega Man de hace 30 años. Ya no digamos el resto de los personajes de la saga. O díganme, sin usar Google, ¿pueden decirme el nombre de al menos 3 personajes de Mighty No. 9? Si no pudieron nombrarlos, que es lo más seguro, ahora saben por qué este juego se remató en la sección de liquidación a los pocos meses de salir, a $9 por disco. Al tiempo de hacer este podcast, una situación muy parecida está ocurriendo con Castlevania, el famoso juego de vampiros. Pero, como esta secuela espiritual todavía no sale a la venta, no la incluí. Lo único de lo que he podido ver es que es una rara mezcla de Symphony of the Night y Order of Ecclesia, hecha en Unreal Engine. No investigué quién lo programó, pero es obvio que no el equipo de los Castlevania originales. El último chisme que me enteré fue que para los que apoyaron el juego no se desesperaran porque el juego no salía, sacaron un minijuego que se veía y jugaba peor que el Castlevania de NES. No quise averiguar más,
pero las miniaturas de los videos de YouTube que hablaban de él en su mayoría muestran youtubers haciendo el gesto de facepalm. Pero esos dos juegos son ejemplos de celebridades, famosos de los que se esperaban cosas grandes debido a sus años de experiencia. Pero hay otros dos tipos de indies que no tienen ninguna experiencia con los juegos de los que se cuelgan y que en muchos casos ni siquiera saben nada de cómo hacer juegos, pero se cuelgan de su fama de todos modos. ¿Por cuál empiezo? Podría mencionar a Housemarque, o como demonios se pronuncie, desarrollador de algún lugar de Europa que copió descaradamente juegos de Atari, como Defender, Robotron o Asteroids. Les cambió el nombre y los rellenó de efectos de luz y música estridente para que pareciera producto de las drogas sintéticas consumidas durante una fiesta rave. Lo último que supe es que este indie se quejaba porque los gamers no querían pagarle lo que él consideraba que sus malas copias de juegos clásicos valían. Aunque a mi parecer, cualquier cosa que alguien diera por esos juegos, por poco que fuera, era demasiado. Si tienen alguna buena opinión de esos juegos, revisen sus... Bájense un emulador de Atari para que vean de dónde sacó las ideas. La verdad es que la cantidad de juegos indie que se quieren colgar de juegos famosos es tan alta que me da flojera comentarlos todos. Así que mencionaré los que me acuerde con una frase donde diga de qué juego famoso se quiso colgar y qué le agregó para que pareciera nuevo. Aquí vamos. Un Earthbound, Mother para los otakus, con todavía más traumas psicológicos que el original. Siguiente, el Farmville con contenido SJW. El otro Farmville combinado con Pokémon con arte que parece salido de manualidades baratas de Etsy. El otro Farmville que quiso parecerse al Mario Galaxy pero sin la aventura para no darle ansiedad a quienes lo juegan. Las incontables copias de Angry Birds que ya de por sí era un clon de muchos juegos iguales antiguos. Los incontables clones de Moon Patrol, donde controlas algo que corre y que tiene que esquivar cosas en una carrera sin fin. Y mi favorito, el Valkyrie Profile, Edge y Weibo, del que hablaré a profundidad en otro podcast. Bueno, si saben de qué juego hablo, no lo digan, porque este juego tiene un fandom sumamente agresivo. Ya supe de un intento de linchamiento a alguien que preguntó por qué el juego llevaba 2 años sin salir. Y eso lo preguntó hace 3 años y es fecha que todavía no sale. La mayoría de estos juegos se financian por Kickstarter. Subcontratan la programación y algunos llevan años prometiendo que ya van a salir y nada más nunca salen. Algunos incluso tienen publishers muy grandes detrás de ellos. Pero estos ya no se pueden considerar tan indies, pues en su mayoría se trata de grupos que ya han hecho y vendido juegos antes. Pero de entre los indies que se quieren colgar de videojuegos famosos todavía tenemos que rascar el fondo del barril. Los indies que descaradamente toman juegos clásicos con nombre y arte original y los rehacen como les da su regalada gana en alguna algún engine o herramienta juegomática moderna, como por ejemplo Game Maker. Aquí podría mencionar al Senil Team y sus versiones alternativas de juegos japoneses hechos en Mugen y OpenBoard, con sprites ripeados de emulador y copypasteados en Paint. Pero no lo incluiré, porque casi nadie se acuerda de ellos, además de que casi nunca piden dinero. En cambio, sí mencionaré a uno que se quiso colgar de Faxanadu. Faxanadu, para quienes no les suene, era un RPG de acción y plataformas para Nintendo de 8 bits, muy parecido al Zelda 2. Sí, hubo un Zelda de plataformas que nadie jugó. Así que era de esperarse que un nuevo Faxanadu se viera como algún juego de Zelda actual. Pero no fue así. El juego que este indie nos quiso vender con el Kickstarter se veía igual y se jugaba peor que el original, pero con tantas cosas nuevas que más que mejorar el juego lo desbalanceaban y volvían injugable. ¿Y cómo lo hizo? Dudo que hubiera programado el juego como se debe. De seguro utilizó alguna herramienta juegomática y los sprites los ripeó utilizando algún emulador. Los rescaló para que se vieran como juego de Nintendo en su monitor Full HD. La última vez que me asomé para ver en qué iba su estafa, encontré que Kickstarter le canceló el proyecto a petición de la empresa propietaria de los derechos de Faxanadu. Otro caso del que no vi los detalles fue el de un indie que quiso colgarse del famoso River City, Kunio-kun para los otakus más viejos.
Lo que recuerdo de la campaña es que apenas sí se alcanzó a ver algo del gameplay que parecía copy-pasteado en Paint, y a los pocos segundos se abre la toma para mostrar a un gaijin sentado. Gaijin es como los japoneses llaman a los extranjeros, sentado en una de esas sillas que son buenas para jugar pero no para programar. Esta indie se la pasó hablando de lo mucho que le gustaba el juego original y que por eso debíamos de darle dinero para que hiciera una versión a su gusto de aquel juego, cuando lo que debió de haber hecho fue meterse a trabajar en un McDonald's y lo que quería era dinero. De ese indie ya no quise saber nada, pero por regla general, cualquier proyecto de videojuegos que no muestre gameplay, el juego siendo jugado, por regla general es un fraude. Y más fraude es si lo primero que ven en los artículos periodísticos sobre el juego es un close-up de la cara grasosa del indie que pide dinero para su campaña. Pero la joya de la corona de los indies que se han colgado de videojuegos famosos es, al día de hoy, el proyecto AM2R. Sí, ya sé que a partir de lo que voy a decir se me van a echar muchos admiradores encima, tanto del Metroid original como del que hizo esta cosa. O, regresando, Another Metroid 2 Remake, otro refrito de Metroid 2 por sus siglas en inglés. Se supone que es una nueva versión del Metroid 2, pero para las modernas PC. ¿Y cuáles fueron sus crímenes aparte de usar una propiedad de Nintendo sin permiso? Pues para empezar, el creador de AM2R ni siquiera sabía programar. Usó Game Maker y ni siquiera usó la herramienta para hacer él el juego, sino que tomó un script ya hecho de un juego de plataformas y le fue cambiando cosas. ¿Y el arte? Pues resulta que los sprites se los robó del Metroid Zero Mission y Super Metroid. Luego, cuando dio a conocer lo que llevaba del juego, se le dejaron ir un montón de artistas que le regalaron su trabajo con tal de participar, haciéndolo todavía más grande. Y luego, cuando el proyecto fue conocido, los periodistas del videojuego, sí, esos mismos que no pasan el tutorial de Cuphead porque en verdad no son gamers, se deshicieron en alabanzas al ver este Franken Metroid pirata sin licencia. Pero por supuesto, Nintendo no iba a permitir que uno de sus mejores juegos fuera humillado de esa forma. Así que los 4 años que este indie dedicó se fueron al demonio cuando Nintendo amenazó con demandas de MSA a quien distribuyera links de descarga. Y si bien sus seguidores quisieron pasarse de listos al distribuir el juego por torrent, el jueguito se terminó cuando Nintendo usó sus acostumbradas técnicas Yakuza y amenazó al creador en persona como una demanda de MSA, y solo él sabe con qué otra cosa. No hay detalles de las negociaciones, pero se sabe que el desarrollo de AM2R continuará luego, no se sabe que continuará luego de ese día. Pero la historia no terminó tan mal para este indie. Se dice que una empresa de Europa lo subcontrató para hacer uno de esos jueguitos indie que son más experiencias que juegos y que les encanta a los que sus problemas de ansiedad no les dejan jugar videojuegos reales. Los que hicieron Ori in the Blind Forest. Tal vez participó en ese juego o alguno similar. En mi opinión, considero que si él y sus fans, porque yo no, creían que AM2R era bueno, debieron sacarlo con otro nombre, quitado todas las referencias a Metroid. A veces el juego es... y quitado todas las referencias a Metroid. A veces el juego es tan bueno que se hace más famoso que el juego del que se quiso colgar, como se dice que fue el caso del primer Mega Man, que se diseñó para hacer un videojuego basado en Astro Boy, pero que al final Osamu Tezuka no les quiso ceder los derechos de la obra a Capcom. Así que tuvieron que pintar el robot de azul y cambiaron todo lo que recordara el robot del manga, naciendo con ello uno de los videojuegos más famosos de aquella época. Algo parecido se dice sobre Donkey Kong y Popeye, pero no tengo pruebas. Pero eso es solo una leyenda urbana. El asunto es que no se vale colgarse de un videojuego famoso para disimular que tu juego es malo. Y sí, tal vez muchos hacen eso para distinguirse de la incontable cantidad de Metroidvanias de plataformas con monitos que respiran con todo el cuerpo, de los que está atiborrado Steam. Pero colgarse de un juego famoso no es una opción. Así que mejor hagan que su juego sea en verdad único. Y una buena forma para que su juego no se vea como todos los demás es programarlo ustedes mismos. Y si pueden, hagan su propio engine. Este audio salió bastante corto, y seguro va a hacer enojar a más de un fanboy por ahí. Fin de la parte 1.
Archivos ASM86. ¿En qué demonios se gastan tanto dinero los indies? Cuando $3 millones no te alcanzan para comer. Alta tecnología y bajo nivel de vida. Con esta frase suele describirse el género de ciencia ficción conocido como cyberpunk. Y es también la frase con la que iba a iniciar una serie de entradas en las que iba a contar mi emocionante vida, pero al final decidí no publicarla porque no quiero perretencionar. Así que de todo aquel texto, lo único que voy a retomar es la discusión sobre los costos de programar un videojuego fuera de la industria. Hace mucho, un empresario de la computación llamado Jack Tramiel, famoso por crear las computadoras Commodore, dijo una gran frase: el programador es el verdadero alquimista, porque puede crear cosas a partir de la nada. Y con esa idea en mente fue que decidí dedicarme a la programación, pues lo único que necesitaba para crear cosas de la nada era conocimiento, mucha dedicación y una computadora. Y eso para mí era un precio pequeño a cambio de la grandeza. Y bien, pues que recién me entero que cierto personaje de fama internacional lleva juntados un par de millones de dólares y contando, y a pesar de tener a su disposición todo lo necesario para hacer su juego, ya pasaron casi 3 años y todavía está muy lejos de terminarlo. ¿Y qué juego es ese? Supongo que si digo que se trata de una experiencia indie injugable, con un protagonista étnico y que el desarrollador más famoso al frente del proyecto es más conocido por hacer shows en internet y las redes sociales que por hacer juegos, esta descripción se adapta a casi cualquier juego indie hecho en los últimos 5 años. Así que dejémoslo como uno más del montón. Ahora mismo, mientras escribo este texto, tengo poco de que vi un video donde unos youtubers defienden este proyecto con este discurso. Si al viejo Super Metroid le quitamos de los créditos al personal administrativo y dejamos a los que participaron en desarrollo, nos quedan 26 empleados. Si el desarrollo tomó 1 año de burocracia y 2 de trabajo, nos da 3 años. Y si multiplicamos 26 personas por lo que sea que ganen al año, que no es poco, nos da una cifra superior a $10 millones. Entonces, si dividimos los $2 millones que el indie juntó entre todos los desarrolladores trabajando por lo menos 3 años, el resultado da unos $20,000 al año. Y tomando en cuenta que la economía de Estados Unidos, si una persona gana menos de $25,000 al año es considerado como pobre por el gobierno, este le tiene que dar dinero y le perdona impuestos para que no se muera de hambre. Así que, sean niños buenos y donen más dinero a su campaña de crowdfunding. Aquí abajito les dejo el link para que aporten y descárguense el demo. Sí, ya sabemos que está lleno de bugs, pero es porque se trata de un prototipo y la calidad del producto final será mucho mejor. En serio, creo que no me había sentido tan disgustado con el desarrollo de videojuegos desde que me enteré de la existencia del puesto de retocadora de botones de interfaces. Así que ahora voy a desmontar esos argumentos, o más bien pretextos, de uno por uno. Pretexto 1. Es que mi juego es como Super Metroid. Para empezar, es un insulto comparar el Super Metroid o cualquier otro juego de Super Nintendo con un juego indie de hoy por mucho que se vean iguales. El Super Metroid fue un juego creado a inicios de la década de los 90 y corría en una consola de videojuegos de 16 bits, cuyos juegos medían entre 128 kilobytes y 4 megabytes. Y era una de las consolas de videojuegos más avanzadas de su tiempo junto con la Sega Genesis. Además, las herramientas de desarrollo con las que la entonces todopoderosa Nintendo contaba no tienen comparación con una computadora actual equipada con una tableta gráfica y un disco duro lleno de engines y software de diseño que cualquier niño rata puede descargarse de internet para sentirse más pro. Por no mencionar que un juego indie que se ve retro, que se vea como el Super Metroid, no tiene para nada los mismos requisitos técnicos que un juego de ese entonces, pues requiere de hardware mucho más poderoso que un Super Nintendo para verse igual. O para que se entienda mejor, es imposible que un juego indie actual que parece de consola antigua corra en cualquiera de esas consolas antiguas a las que trata de imitar.
La comparación sería más justa si el juego tuviera una estética y tecnología actuales y que compitieran en ventas con cualquier otro tipo de título comercial sin pretensiones intelectuales. Pretexto 2. Es que somos muchos empleados. Si bien es cierto que proyectos grandes requieren equipos grandes, también es bien sabido que en proyectos de programación, como son los videojuegos, mientras más gente se involucra en un proyecto, más complejo se vuelve. En las grandes empresas en las que trabajan cientos de programadores, tienen personal cuya única tarea es mantener todo el código en orden. En cuanto a otras áreas, como la creación de assets gráficos, la demanda del trabajo no es lineal a lo largo del proyecto. Es decir, que durante un tiempo trabajan horas extra y el resto cobrarán por no hacer nada. Además, como cada artista tiene su propio estilo, tener demasiados de ellos hace necesario que alguien mantenga esas diferencias de estilo al mínimo. Pretexto 3. Es que no tenemos tiempo suficiente. Hay una regla en programación que dice que un proyecto siempre te va a tomar más tiempo del que crees, aun si ya consideraste que te va a tomar más tiempo del que crees. Otra frase famosa es: lo que un programador puede hacer en un mes, 2 programadores lo pueden hacer en 2 meses. Y si no me creen, sepan que hay ramas de la computación enfocadas únicamente a manejar los tiempos de desarrollo del software, para al menos hacerlos predecibles. De hecho, existen multitud de modelos de trabajo para cada necesidad, pero una cosa es segura: dar una fecha de entrega a un proyecto que no has comenzado a programar es un acto de lo más irresponsable. Un software no está terminado hasta que se han corregido todos los bugs, y eso toma tiempo, más tiempo que el hacerlo funcionar a un nivel presentable. Ya no nos metamos con los noobs que creen que lo peor que le puede pasar es que el programa no compile. Pretexto 4. Es que no nos alcanza con tan poquitos millones de dólares. Este se relaciona mucho con el del tiempo, pues si vamos a tener que pagar salarios constantes por un proyecto que no sabemos cuándo se va a terminar, vamos a pagarlo muy caro. Por no mencionar que la gente que se dedica a hacer juegos tiene la idea de que le deben de pagar mucho dinero por su linda cara. A mí, por ejemplo, cada que alguien se queja de que le ofrecen poco y que por administrar bases de datos o hacer animaciones para comerciales les pagan más dinero, les digo que mejor dejen de dedicarse a hacer videojuegos y se vayan a esos trabajos. Otro detalle, y aquí trataré de no meterme demasiado en política, es que un salario de $25,000 anuales es considerado un salario bajo en Estados Unidos, y tal vez en otros sitios como Japón o la Unión Europea. Sin embargo, en países no demasiado primitivos, donde pueda funcionar una computadora con internet, con $25,000 al año se vive bastante bien. Por ejemplo, un desarrollador mexicano que no esté maleado por la industria local y sea responsable con las tarjetas de crédito, puede mantener con ese dinero a una mujer y a 2 hijos. Aunque desde luego, la manera de trabajar en estos países sería muy diferente a lo que se hace en países con salarios más altos. Personalmente considero que si en Latinoamérica no se han desarrollado más videojuegos, es en parte porque intentan copiar modelos de producción diseñados para una economía diferente a la suya. Pero de eso hablaré otro día. Pretexto 5. Mi juego corre tan mal porque es un prototipo. Este es el caso que estoy viendo este es el caso que estoy viendo y es el que más me preocupa. Ya he troleado en incontables ocasiones a indies que suben un video de gameplay donde se ve que el juego es una auténtica porquería, pero se defienden argumentando que es apenas un prototipo muy básico y si que le damos 6 meses más y otro $1,000,000, el juego lucirá super ultra mega awesome, #awesome, OSOM. ¿Y por qué no les creo? Pues porque cuando el prototipo tiene fallas casi siempre es por culpa del código. Y como ya dije antes, el código es impredecible. Puedo creer que el juego no esté terminado porque falta 97 de los 100 mundos abiertos a explorar o que el indie pida más dinero a cambio de incluir contenido nuevo. Y eso lo perdono, porque al tratarse de assets es posible calcular una fecha de entrega
a partir de unos ciertos recursos. Pero si el prototipo tiene fallas de código, estas fallas podrían no resolverse nunca sin importar cuánto dinero y tiempo extra les den. ¿Y qué aspectos de un videojuego dependen exclusivamente del código? Pues cosas tan básicas como un frame rate alto y constante, un control que responda bien a los comandos del jugador, que los personajes controlados por la computadora hagan lo que se supone deben hacer, y por supuesto que el juego corra en el hardware del gamer sin crashearlo ni causar funcionamiento errático. Es más, para mí es más importante un buen prototipo programado y jugable, que implemente todas las mecánicas del juego, aunque los gráficos estén hechos en Paint y se ve horrible, que un video muy bonito de cómo el indie cree que se va a ver su juego cuando lo termine. Y eso lo sostengo porque el código es impredecible. A ver, aquí voy a poner una anotación. Si ustedes buscan en internet, en algún lugar hay un video de la versión preliminar del juego Bayonetta. Es una porquería de video a primera vista porque tiene puros gráficos reciclados de otros juegos y otras cosas que apenas se ven. Pero una vez que corres el video y ves el gameplay, ves que es la misma forma de jugar del juego final. Pero, pues eso no se lo expliquen a todos los... esos hippies que no saben programar, que ahora les llaman technical artists para que sientan que saben algo de programación. Sigamos con la nota original. En cambio, el arte puede ser hecho por un tiempo establecido si se cuenta con la gente, herramientas y presupuestos adecuados. Cosa que, aunque me apena admitir, no pasa con los programadores. De hecho, he sabido de unos cuantos juegos en los que toda la parte artística son mandadas a hacer de manera externa en auténticos estudios de animación. Y aunque puede salir muy caro, es lo más conveniente si ya se tiene un código confiable y el presupuesto lo permite. Cuídense sobre todo de quienes prometen sacar juegos multiplataforma en hardware muy diferente entre sí, pues ya de por sí es difícil obtener el beneplácito de los fabricantes de las consolas. Además, estas pueden tener tantas diferencias a nivel de hardware que requieran un rescalado y recolor de todo el arte, o peor aún, reprogramación completa de todo el código del juego. Y no se confíen tampoco por la supuesta portabilidad de los engines. Esa solo sirve si el juego no lleva a cada hardware a su nivel máximo de eficiencia, aunque no creo que eso les preocupe a la mayoría de los indies. También hay que mirar con recelo a quienes prometen agregar funcionalidades que no tiene el prototipo. Cosas como que los gamers ven como normales, tales como modos multijugador masivo o personajes 3D con expresiones faciales de actores humanos, incluyendo lip sync, pueden ser virtualmente imposibles de implementar para un indie que nunca antes les había programado, desde cero él solo. En resumen, a nivel código, un videojuego completo y un demo o prototipo funcional son exactamente iguales, aunque puede darse el caso de que un bug no descubierto salga a la luz al introducir un asset nuevo. Pretexto 6. Denme más dinero y les acabo el juego el otro año. Esto es un error muy común. Ha habido casos en los que el indie retrasa la fecha de entrega una y otra vez y sube las metas para disimular el hecho de que no sabe cuándo lo va a terminar. Personalmente preferiría que las famosas stretch goals, que yo prefiero llamarlas slack goals, se limitaran a ser expansiones descargables. Consejos para que te rinda el dinero al hacer tu juego indie. De alguien que los odia. Pues ya di mis opiniones sobre argumentos indies y mi opinión sobre por qué creo que se gastan tanto dinero. Ahora daré unos consejos que tal vez le sirvan a alguien que quiera hacer juegos indie y para que sepan qué hacer cuando la bolsa de dinero les caiga del cielo. Programa primero y diseña después. Si primero creas el código de un juego con todas las funcionalidades, puedes estar casi seguro de que no habrá problemas con las fechas de entrega. Y digo casi seguro porque siempre está la posibilidad de que un bug se descubra cuando creas que el juego ya está listo. Toma en cuenta gastos de permisos. Muchas plataformas cobran cuotas obscenamente caras por el derecho de vender juegos en ellas. Revisa si la ganancia vale la inversión. Programar es más barato que sobrevivir. Conviértete en alguien que sobrevive con poco y tendrás más recursos y tiempo para hacer juegos.
Pocos hablan de que gracias a esto los FPS de los 90 pudieron ser programados. Sé un fantasma. Invéntate una identidad falsa para convivir con los normies. Nadie ajeno a los videojuegos debe saber que los haces. Otro día hablaré en detalle sobre este punto. Reutiliza lo que produzcas. El código debe de ser escrito de modo que puedas reutilizarlo lo más que puedas. Un código funcional que no ha presentado fallas es muy valioso para olvidarlo. Pero esto también aplica a los assets. Puedes reutilizar partes de escenarios, personajes secundarios o hacer un sistema de creación de personajes a partir de partes intercambiables. Por ejemplo, crear muchos tipos de ojos y cabellos para hacer muchas caras diferentes. Incluso puedes reutilizar varios assets de un juego en otro y decir que ambos juegos ocurren en el mismo universo. Vende productos terminados. En la programación, y los juegos tienen mucha programación, se aplica la regla del ahora o nunca. El código corre ahora y si no corre ahora es muy probable que no lo haga nunca. O dicho de otro modo, un programa no funciona hasta que funciona. Nunca pongas una fecha de entrega si no tienes idea de qué hacer. Si quieres que alguien te mantenga mientras haces un juego que tal vez no termines y aunque lo termines tal vez nadie pague por jugarlo, estás perdido. Pero si sabes manejar tu tiempo y tu dinero, puedes hacer juegos sin tener que abandonar tus obligaciones mundanas. Ya para terminar, quisiera dejar un último pensamiento. Se han contado en internet hasta el cansancio muchas de las hazañas de los programadores de los primeros FPS para PC, que ni siquiera tiene caso mencionar sus nombres. Todos los admiran por haber programado cosas increíbles y resistido muchas penurias. Pero muchos de ellos ni siquiera tenían una computadora propia y tenían que pedir prestada una a sus trabajos o escuelas. Uno de ellos iba a las tiendas con discos flexibles en mano a ofrecerlos a los vendedores. Ninguno tenía un salario que le permitiera vivir para hacer juegos, y mucho menos un inversionista que le soltara millones. Y con todo esto en contra, lograron hacer juegos legendarios. ¿Con qué cara entonces viene un indie decirme que $3 millones no le bastan para hacer un juego que no le llega al nivel visual a uno de aquellos juegos de los años 90? Consideran esta nota como el primer intento de troleo que hago al Game Dev Internacional. Lo bueno es que este indie tal vez no tenga idea de español, aunque no dudo que alguno de los miles de fans, y no precisamente son fans porque les gusten sus juegos, meta este texto al Google Translator y este espacio se llene de insultos en inglés. Sea como sea, lo mejor es que me ponga a programar, porque yo no tengo lo que estos indies tienen para darse la gran vida sin tener un juego terminado. Dinero. Actualización del caso de marzo 1 del 2017. Si bien el caso que menciona en esta entrada no tiene nombre y por la descripción abarca por lo menos 4 juegos en desarrollo actualmente, y varios más que nadie conoce, pocos son los que han logrado juntar $3 millones. Esta nota, aunque la escribí unas semanas antes de subirla, unas pocas horas antes de hacerlo me llegó una interesante noticia. El indie está pasando por una horda mongoliana. Para los que no conocen el término, una horda mongoliana es cuando un desarrollador ve que no va a terminar su proyecto a tiempo y contrata gente nueva para poder terminarlo dentro del tiempo y presupuesto asignados. Por fortuna para ellos, esa horda mongoliana es de animadores y no de programadores. Porque si así fuera, ya estuvo que su proyecto multimillonario no pasó de una versión Ecchi 2D Weibo de Vagrant Story de PS del primer PlayStation. ¿O si lo es? Porque cuando revisé el About de su página, vi que entre las 10 personalidades importantes de la industria de videojuegos internacional que trabajan en ese juego, no hay ni un miserable programador. ¿Habrán subcontratado a alguien para hacer el código del juego? Tal vez. Pues recuerden que programar no es algo que hacen los chicos cool, y muchos indies famosos declaran con orgullo no tener idea de programación. ¿Podrá este indie sacar su esperadísimo juego? ¿Cumplirá el juego con todo lo prometido o terminará como el intento de resucitar a Mega Man con Mighty No. 9? Pues eso, en el mejor de los casos, lo sabremos hasta la primavera del 2018. Claro, si alguien todavía se acuerda de que ese juego iba a salir. Ahora actualización en septiembre del 2018. Pasa el tiempo.
Estamos a septiembre del 2018 y lo último que supe es que el juego promete salir en 2019. Hasta ahora, lo único presentado es una versión alfa para los que financiaron el proyecto y... redoble de tambor... contrataron a un famoso animador de internet para diseñar algunos personajes secundarios. ¿De qué animador de internet estamos hablando? Pues dejémoslo en que es occidental, pero si ustedes ya eran otakus en la era de que los juegos y animaciones de Flash, en la era de Flash, seguro disfrutaron de su trabajo, sobre todo de sus parodias. ¿Cuáles parodias? Sí, esas parodias. Pero no les sigo porque luego van a saber de qué juego se trata y como ya dije, este juego tiene fanáticos muy agresivos. Y para colmo, la estrellita indie tras este proyecto se presentó en cierto evento de industrias creativas de mi país, así que tal vez sí entienda un poco de español después de todo. Sí, el evento local del que hablé en el episodio La Tribu de la Basura. Así que si un día encuentran mi cuerpo atravesado por botellas rotas de Fanta y signos japoneses mal escritos, ya sabrán por qué fue. Ya veremos en el 2019 cómo acaba este asunto. Por ahora, fin de la transmisión.